306 Radio, el primer programa que ayudará a madres y padres en temas relacionados con la gestación, primera infancia, crianza y maternidad, formando niños felices y así aportar para construir una mejor sociedad desde casa. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Aquí comienza SOS Mamá. www.306 Radio. Grábalo en tu mente y en tu corazón. 306 Radio, la radio siempre joven. ¿Listo? Muy buenos días a toda nuestra audiencia de SOS Mamá. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa, el programa de ustedes. Bueno, recuerden que nuestro programa está siendo patrocinado por Milk Lactancia, donde encuentras las prendas apropiadas para sentirte más bella y cómoda en cualquier situación. Los encuentras en las redes sociales como milk.lactancia y en el WhatsApp 310-266-0360. También nos patrocina EMT Prevención y Asistencia. Ellos los encuentran en las redes sociales como EMT Prevención y en el WhatsApp 304-41-25-585. Bueno, démosle inicio a nuestro tema del día. La radio siempre joven. Maternidad. Gestación. Primera infancia. Este es nuestro tema del día en SOS Mamá. Nuestro tema del día es el retraso del lenguaje. A veces los niños empiezan a balbucear, ya nos dan como indicios de que está bien su desarrollo en el lenguaje. A veces no sabemos si el niño está desarrollándose bien, digamos, en esa parte. A veces hablan a media lengua y decimos, bueno, ¿será que es porque alguien le está hablando como con dificultad y él está aprendiendo a hablar de esa forma? Bueno, pues para esto hoy tenemos a una súper invitada que nos acompaña para hablarnos del tema. Pues el lenguaje es una de las expresiones, digamos, es la aparición, el retraso del lenguaje es la aparición del lenguaje y la expresión más tardía de lo habitual en el desarrollo y de ellos y un poco más lento, digamos, en esta parte de expresión. Para este tema nos acompaña entonces Lina Rengifo. Ella es fonoaudióloga de Fono en Casa, con más de 8 años de experiencia con niños y niñas de 18 a 36 meses y en edad escolar. Especialista en intervención temprana y máster en patología del habla y el lenguaje. Lina, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues yo estoy súper feliz. Priyanka, te agradezco muchísimo la invitación. Me encanta tener este momento y poder usar la palabra para llegar a muchas mamás con este tema tan importante del que tú has hablado, que es el lenguaje. El lenguaje, como has dicho, es esencial en el desarrollo de los niños y es una de las expresiones de la inteligencia, de los pensamientos y de muchos otros procesos en el desarrollo de los niños. Así que muchísimas gracias por estar aquí por invitarme. A ti, Lina, muchas gracias. Quiero que, porfa, para darle como inicio a nuestro tema, me hables un poco de qué es Fono en Casa. Bueno, pues te voy a contar. Fono en Casa es mi marca personal, es mi emprendimiento y nació a raíz de la necesidad de acompañar a los papás y a las mamás con estrategias que les enseñen a ellos a entender cómo se da el desarrollo de los niños y de las niñas en el lenguaje. Entonces, con Fono en Casa lo que hacemos es un programa de acompañamiento en casa para que los papás tengan mejores estrategias, puedan entender cómo es su estilo comunicativo y cómo ese estilo comunicativo permite, como estabas diciendo ahora, o en algunos casos puede estar limitando ese desarrollo del lenguaje de los niños. Entonces llegamos a las casas, hacemos asesorías online también y también procesos de orientación y de capacitación. Ay, bueno, qué chévere. ¿Y dónde te podemos encontrar?
Bueno, yo estoy en mis redes sociales, me pueden encontrar en mi fanpage como Fono en Casa por Lina Rengifo y en Instagram estoy como fono.linarengifo. Allí todo el tiempo estoy poniendo información de valor para los papás, para que entiendan el proceso de desarrollo del lenguaje de sus chiquis y del proceso de alimentación. Bueno, Lina, ¿qué es el retraso del lenguaje como tal? Bueno, es un tema bien amplio, pero voy a ser muy precisa para que los papás puedan identificar qué es un retraso en el desarrollo del lenguaje. Nosotros podemos encontrarnos niños, por un lado, que aún teniendo unas condiciones normales, es decir, no teniendo ninguna condición de base que limite su desarrollo del lenguaje, puedan estar demorados en hablar. Y muchas veces este proceso tardío para que aparezca el lenguaje puede deberse a que no hay una estimulación adecuada en su entorno. ¿Y a qué me refiero con una estimulación adecuada? Los niños para aprender a hablar necesitan momentos y espacios para comunicarse. Pero a veces nosotros, digamos, como adultos, en nuestro estilo comunicativo, poco espacio les damos a los niños de que se comuniquen. Eso por un lado. Y lo otro es que también a veces como papás, en ese proceso en el que ellos van adquiriendo el lenguaje, mientras van adquiriendo la capacidad motora de pronunciar bien las palabras, pues hay un momento donde ellos no las pronuncian tan bien, pero a los papás nos parece tan lindo como ese lenguaje infantilizado que usan los niños y, digamos, no les ofrecemos el modelo adecuado para que ellos empiecen a hablar de manera adecuada y a incluir todos los sonidos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Y te voy a contar de las experiencias que me ocurren a mí en terapia, en intervención todo el tiempo. ¿Qué nos esperamos nosotros en el desarrollo del lenguaje? Que un niño, por ejemplo, entre los 6 y los 8 meses empiece a decir sílabas, ¿verdad? Como ma, 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 pa, pa, pa. Y que hablamos, ¿cierto? Tú tienes hijos, ¿verdad? Tengo 2 chiquitos, uno de 1 año y uno de 3. Bueno, ahí voy para allá. Entonces, al año aparece algo muy importante en la comunicación, que también tenemos que tenerlo en cuenta, que antes de que aparezca la palabra están los gestos y los niños son muy perceptivos a los gestos, entonces aparece que ellos empiezan a señalar, sí, porque quieren darse cuenta de qué es lo que hay a su alrededor. Entonces, digamos que la tarea allí de los adultos es empezar a nombrarles todas esas cosas que hay alrededor para que ellos puedan ir empezando a tener esa estimulación auditiva y a reconocer qué es lo que hay. Pero cuando un niño no tiene ese estímulo, los adultos no le hablan, no se dirigen a él, ¿sí? Pasa que llegan a los 18 meses, a los 2 años, y el niño se quedó señalando y dice muy pocas palabras. Y lo que esperamos a los 2 años es que un niño, por ejemplo, tenga un repertorio entre unas 30 a 50 palabras, que ya pueda empezar a hacer como frasecitas como mamá, pan, mamá, dame, mamá, tete, ¿sí? Entonces, todo en el desarrollo del lenguaje de los niños tiene que ver con el modelo que nosotros los adultos le damos a ellos. Cuando eso no es adecuado, entonces empiezan a aparecer esos retrasos en el desarrollo del lenguaje. Es decir, entonces cuando el niño está, digamos, al año que empieza como a señalar todo, el vaso, el plato, la manzana, y simplemente se lo facilitamos, estamos contribuyendo a que haya un retraso en el lenguaje, ¿sí? Claro. Y digamos la forma de facilitarles a ellos o de enseñarles o estimularles es enseñarle la palabra, mostrárselo y tratar de que él lo repita. Correcto, ahí le estás brindando la oportunidad de que él se comunique, porque el niño necesita entender qué es la palabra y no solo el gesto como nos comunicamos, ¿sí? Que debemos usar la palabra para comunicarnos. Pues digamos, este retraso del lenguaje, ¿es un retraso solo del lenguaje y de la expresión, sí? ¿O tiene algo que ver en lo psicológico y también en lo físico? Bueno, déjame hablarte a propósito de esa pregunta de otros. Esto estoy hablándolo en relación a lo comunicativo. Por supuesto que en el desarrollo del lenguaje hay otros aspectos que están involucrados. Y uno es la parte, digamos, mecánica, como lo más mecánico. Entonces, para hablar
¿Qué necesitamos? Necesitamos coordinación, agilidad en los puntos de contacto para decir los sonidos. En otras palabras, que los niños puedan mover adecuadamente los labios, la lengua, la mandíbula para pronunciar los sonidos al hablar. Hay algunos hábitos, sobre todo de tipo oral y que están muy relacionados con la alimentación, que pueden estar limitando que los niños adquieran adecuadamente esos patrones oromotores. Entonces, hábitos como ¿cuáles? Como que el niño se quedó mucho tiempo tomando tete, o que es un niño que mucho tiempo su alimentación estuvo basada en papillas o en compotas, ¿sí? Entonces, si no tiene esa agilidad, también van a aparecer como dificultades para pronunciar y para adquirir ciertos sonidos que son esperados a ciertas edades. Entonces, digamos que lo físico también está relacionado. Y pues lo psicológico, ya que lo mencionas, pues es una parte muy importante, porque realmente nosotros y los papás lo que quieren es que sus niños aprendan a hablar con naturalidad, con eficacia, pero hablar es más que aprender a decir unas palabras correctamente. Hablar significa comunicar, aprender a decir pensamientos, lo que siento, ¿sí? Entonces, está bien que todos los niños no van a ser los más extrovertidos, pero sí que necesitan empoderarse del uso de la palabra para manifestar aquello que quieren, que necesitan, que desean y que sienten. Existen, digamos, ¿hay alguna como calificación para el tipo de retrasos? ¿Hay alguno leve, alguno severo? ¿Existe este tipo de calificaciones? Bueno, claro que sí, mira. Cuando yo te comentaba al principio que, partiendo del hecho de que estamos hablando de un niño que está desarrollándose, que no tiene ninguna alteración en su desarrollo, y que nos encontramos en este caso con niños que solamente están teniendo un retraso, se están demorando en hablar. En el otro caso podemos tener niños que han nacido con una condición particular que sí que va a afectar no solamente el lenguaje, sino otras esferas de su desarrollo. Cuando nosotros evaluamos, los fonoaudiólogos y todos los que trabajamos, digamos, en el campo terapéutico, utilizamos algunas escalas que nos permiten ir identificando, digamos, cómo está ese perfil en específico del lenguaje, cómo está ese perfil de comunicación. Qué tanto es el compromiso de la dificultad del lenguaje, si es leve, si es moderada, si es severa. Entonces, severos serán aquellos casos donde el niño realmente, y hay casos así, en los que hay una condición de base, una condición de discapacidad que afecta todo el desarrollo del niño, y que incluso hay niños que no llegan a desarrollar la oralidad, sino otras formas alternativas de comunicación. Y otros niños que pueden tener un retraso leve simplemente porque hace falta ese proceso de estimulación, pero que llegan a, digamos, la curva de desarrollo esperada para su edad. Ok. ¿Cómo puedo yo detectar que mi hijo o mi hija está atravesando, digamos, por un retraso del lenguaje? Bueno, esa es una súper pregunta, es una pregunta muy interesante porque los papás están ávidos de saber eso. Y les quiero contar que el desarrollo del lenguaje tiene como unos periodos críticos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo me esperaría al año y empezaría a como aprender las alarmas si no está pasando? Lo primero es que tu hijo esté señalando y que esté intentando decir palabras por repetición, por lo menos unas 10 palabras, las palabras más cotidianas, ¿sí? Agua, pan, mamá, ¿sí? Tete. Sí, otro de los periodos críticos del desarrollo del lenguaje muy importante es a los 2 años, entre los 2 años y los 2 años y medio, hay un pico de explosión del desarrollo del lenguaje muy importante. Si tu hijo está en esa edad y tú ves que aún no está diciendo frases, que el incremento del vocabulario no se ha dado incremento en su vocabulario, entonces es momento de empezar a consultar y a buscar. Y aquí quiero que las mamás que me están escuchando, las familias, los papás que me estén escuchando, sepan también acudir a su intuición como mamás. A mí me encanta hablar de eso, a mí me encanta decirle a las mamás, tú en el fondo sabes si algo está pasando bien o no con tu hijo. Porque a veces cuando van a la consulta del pediatra y les dicen al pediatra, el pediatra les dice, no dice palabras a los 24 meses, eso es normal. No, no es normal. Así que
insiste, 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 busca ayuda, pide que te den una orden a un fonoaudiólogo para que te puedan evaluar, pero no te quedes esperando que solamente con el tiempo pase, porque si no intervenimos tempranamente, la dificultad puede aumentar. ¿Desde qué edad puedo yo empezar a detectarlo? Tú nos dices que desde el año ellos ya empiezan como a señalar, pero antes ellos balbucean. ¿Puedo interpretar de pronto cuando un niño no no balbucea que ya está teniendo un retraso? No un retraso, pero sí, entonces tengo que pensar que debo estimularlo mucho, debo mostrarle mi cara, que me vea la boca, pronunciarle los sonidos de los animales, pero sí empezar a darle ese estímulo auditivo. Pero hay un momento muy crítico, que es el que yo te hablaba a los 2 años, que a veces también suele coincidir con que algunos niños entran como al preescolar, al jardín. Uh-huh. Entonces las mamás empiezan a ver cómo hacer las comparaciones con otros niños de la misma edad y dicen, wow, algo pasa porque mira que mi hijo no está diciendo las mismas palabras o no se expresa con tanta fluidez o no narra tanto. Entonces creo que entre los 18 meses, entre los 2 años y los 2 años y medio es un momento crítico para decir, bueno, tenemos que intervenir. Y si mi niño a los 2 años no está escolarizado, digamos, y además, tampoco nos gusta como comparar a nadie, ¿cierto? A veces los papás decimos, no, pero pues ese niño tiene un desarrollo, yo tengo otro, mi hijo tiene otro desarrollo completamente diferente porque cada niño es diferente. Pero entonces, digamos, sí es importante como prestarle atención en ese punto y decir, bueno, este chiquito de 2 años pasaditos, dice tantas palabras aproximadamente, se expresa de esta forma y mi niño ya está teniendo, digamos, o lo noto que no está como tan expresivo, como que no habla tanto, podría ser, digamos, como un indicio y como una señal de decirme, bueno, ya tenemos que prestarle atención a esto porque pues algo está pasando, ya sea porque Totalmente. En mi casa no lo estoy estimulando lo suficiente o porque otra razón se podría dar esto. Claro que sí. Lo que señalas de la comparación es totalmente cierto, ¿sí? Digamos que la comparación aquí está puesta en términos de respetar la individualidad de cada niño, pero de todas maneras de entender que hay un parámetro que uno espera. Y hay muchas razones por las que uno se puede encontrar. También que hayan esas dificultades de base, y yo siempre les digo a los papás, de entrada es importante que cada niño tenga su registro audiométrico cada año. Yo podría encontrarme un niño, por ejemplo, que esté teniendo dificultades para adquirir el lenguaje porque de base hay una dificultad auditiva que no hemos detectado a tiempo. Entonces, ese tipo de cosas sí que deberían hacer parte como de las evaluaciones o como de los procedimientos de rutina que un niño debería tener durante el crecimiento. ¿Sí? Sí, a ese punto te quería preguntar eso precisamente porque podemos confundir y decir, bueno, mi hijo de pronto tiene un problema auditivo, tiene un problema del habla, digamos, puede ser, sordomudo, o no sé, otra condición puede tener, y yo puedo estarlo confundiendo de pronto simplemente con un retraso del habla. ¿Cómo podría yo, digamos, no llegar como a ese tipo tampoco de ese extremo de decir, bueno, no, es que ya yo creo que tiene un problema supremamente grande, que es, digamos, una condición especial en este sentido de sordomudo o sordo o mudo? ¿Cómo podría yo de pronto como no confundirme y tranquilizarme en cierta forma? Bueno, lo primero vamos a tocar este tema y es que como que nombremos las cosas de una manera en la que sea fácil para todos entender. Entonces, imagínate que nosotros tenemos comúnmente la idea de llamar a las personas sordomudas, pero hoy quiero hacer esta campaña de educación para ustedes. Y a las personas que tienen una discapacidad auditiva simplemente les decimos sordos. Esa es la forma en la que ellos se identifican. Okay. Porque realmente las personas sordas no llegan a hablar no porque no tengan su aparato fonador completo e intacto, sino precisamente porque no tienen esa realimentación auditiva para
decir las palabras, no tiene esa realimentación auditiva para nutrir ese vocabulario, ¿sí? Ok, entonces, perfecto. ¿Qué es lo primero? Hoy en día tenemos el tamizaje neonatal, que es una evaluación que se le puede hacer a los niños durante los primeros días de nacidos para detectar si hay dificultades del desarrollo y entre esas las discapacidades de tipo auditivo. Entonces, ese tipo de evaluación ya nos puede determinar, hay algo, y si hay unos antecedentes en el embarazo que además generen sospecha de que pueda ser así, pues entonces hay que indicárselo, digamos, como al médico para hacer el procedimiento que es, ¿sí? Por ejemplo, una mamá que haya tenido, no sé, rubeola, sarampión durante el embarazo, ¿sí? Que haya estado expuesta como a situaciones que le hagan sospechar de que algo auditivamente puede pasar con su chiqui recién nacido. Entonces el tamizaje neonatal es súper importante. Y de allí en adelante, si yo me estoy dando cuenta que esa diferencia entre lo que yo veo en un niño de la misma edad en relación con mi hijo es muy grande, yo sí tengo que empezar a preocuparme. Además, si hay otros aspectos del desarrollo, por ejemplo, ¿como cuáles? Que el niño se demoró en gatear, se demoró en caminar, se demoró precisamente en decir esas primeras palabras, ¿sí? Entonces, allí no solamente me estoy enfrentando a una dificultad netamente del lenguaje, sino a una dificultad del desarrollo que ya en su momento, con la orientación del médico, del pediatra, se tendrá que llegar a identificar qué es. Ok. ¿Habría de pronto algún tipo de examen, por llamarlo de esta forma, que yo pueda realizar en casa? Ahora que me hablas de los estudios que se hacen de tamizaje auditivo y demás, a mi niño como a los 2 años, tal vez, le enviaron a él se lo hicieron recién nacido y bueno, luego le hicimos uno como a los 2 años y medio más o menos, pero pues él no lograba como resolver el examen porque era como con una balaca, unos audífonos y le ponían un pito, entonces decías, bueno, vas a levantar la mano donde esté sonando, pero pues no, él todavía como que no lograba comprender y en ese momento yo llegué a preocuparme porque dije, miércoles, ¿será que es que mi hijito no está escuchando bien de un lado, del otro, o de pronto no está respondiendo como debe ser y estará atravesando de pronto por alguna dificultad? En este sentido, pero pues bueno, luego me dijeron, no, lo que pasa es que el niño está muy pequeñito y todavía no sabe seguir como esas instrucciones de levanta la mano cuando escuches el pito en el del lado derecho, o el pajarito, o lo que sea. Entonces digamos que en ese momento también llegué como a preocuparme, pero pues bueno, ya luego lo resolvimos con esto. Entonces, ¿habrá algo que yo pueda hacer de pronto en mi casa para empezar como a evaluarlo, por llamarlo de esta forma? Bueno, sabes que yo, por ejemplo, soy y ahí les voy a dar como ese tip. A mí me encanta andar en las redes sociales y buscar cosas que a los papás les sirvan. Hay unas apps muy buenas hoy en día que te permiten ir haciendo como test sencillos para ir identificando cómo está el desarrollo de tu niño o niña en diferentes habilidades, tanto en lo motor como en lo sensorial, en el lenguaje. Entonces, digamos, nosotros en nuestro panorama nacional no tenemos, digamos, como algo específico para decirle al papá, mira, utiliza esto en casa, para ir viendo como si lo hay en otros países que tienen programas de intervención temprana. Pero yo creo que esto de los recursos como las apps nos pueden ayudar. Dentro de poco voy a hacer un post en Instagram, las invito a que estén ahí súper pendientes con algunas de estas herramientas. Ok. ¿Cuándo debo acudir, digamos, ya a un especialista o un fonoaudiólogo para empezar, digamos, a solucionar o a prevenir este retraso en el lenguaje? Bueno, las consultas, te lo digo por la experiencia, las consultas, las edades en las que los papás, las familias consultan más con sus niños y que yo pensaría que son las adecuadas en ese sentido, es de los 2 años y medio en adelante, ¿sí? Lo que decía hace un momento, si estás viendo una diferencia muy grande,
si tu hijo o hija, si tu chiqui no se está comunicando adecuadamente con la palabra, se quedó en el señalamiento, no le entiendes cuando te habla, o sea, escuchas a otros niños hablar y sientes que cuando tu hijo habla es más difícil entenderle o es más difícil que el niño se comunique con personas que no son tan cercanas a su cotidianidad, porque lo que ocurre es que los que están cerca a los niños ya le interpretan. Ya, digamos, de alguna manera les hacen como de traductores oficiales, ¿no? Sí. Entonces, cuando el niño tiene que comunicarse con otra persona diferente y hay esa ruptura ahí en la comunicación, empecemos a indagar, vamos donde el fonoaudiólogo, contémosle, hablemosle de los antecedentes, qué ha pasado en los hábitos de alimentación, durante el nacimiento, cómo es el estilo comunicativo en casa, y seguramente que con un acompañamiento muy puntual, muy sencillo, van a empezar a ver cambios en esas oportunidades de comunicación para que el niño entienda qué es la palabra, cómo debe empezar a comunicarse, cómo pronunciar mejor y despegar en su desarrollo del lenguaje. ¿Existe alguna edad límite para lograr corregirlo? Bueno, mira, por ejemplo, en el neurodesarrollo se habla de que hasta los 5 o 6 años es como una etapa muy sensible para adquirir ciertas habilidades del desarrollo en general, y coincido en que, por ejemplo, a nivel fonológico, hasta los 6 años es el límite para que los niños adquieran todo el cuadro de sonidos para hablar. Entonces, entre más grande sea el niño, obviamente más tiempo va a tener que tomar para desaprender y volver a aprender si es que está pronunciando mal un sonido o si es que está teniendo una dificultad, por ejemplo, como una disfluencia u otro aspecto del lenguaje. Y además que eso sería como una edad límite también, porque aquellas dificultades del lenguaje que no se resuelven antes de esa edad, que coincide generalmente con el paso del niño ya al proceso de aprendizaje de la lectura como tal, entonces se convierten en dificultades del aprendizaje. Entonces, toda situación del lenguaje, dificultad del lenguaje que no se resuelve antes de los 6 años, pasa a ser una dificultad del aprendizaje, porque el lenguaje oral es la base para el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Pueden quedar secuelas, digamos, antes de los 6 o después de los 6? Bueno, máximo a los 6 años pude llevar a mi hijo a terapias con el fonoaudiólogo, a tratamientos, bueno, ¿puede quedar alguna secuela a futuro? Pues digamos que las secuelas, sobre todo en esta parte del aprendizaje, tienen que ver con que al niño se le dificulta más entender sobre todo en la lectura y la escritura, le toma más tiempo entender esa asociación entre el sonido y la letra, cuando yo a nivel verbal, a nivel oral, no lo puedo pronunciar bien, aún no lo distingo bien. Y por supuesto que sí, y hay veces muchas consultas empiezan a llegar precisamente entre los 5 y 6 años por esas características, porque las profesoras empiezan a llamarles la atención a los papás sobre, mira, algo está pasando y puede ser una dificultad que ha venido arrastrando desde mucho más atrás. Entonces, digamos como esas serían como las secuelas, ¿sí? Lo que no se resuelve empieza a impactar sobre el aprendizaje y el niño va a tomar más tiempo en poder hacer como ese análisis. Okay. La pronunciación de la R y la L, que a veces decimos, uy, pero hay personas que no lo logran. Eso podría haberse o podría estarse viendo porque en su infancia tuvo un retraso del lenguaje, o esto se presenta por algo diferente. No, claro que sí, o sea, esos ejemplos como los que tú estás hablando, que no pronuncia bien la R, la L, o que no pronuncia, o el niño, por ejemplo, que pronuncia taza por casa, o tapo por sapo, que hasta cierto momento es un proceso fonológico adecuado, pero que digamos que el niño queda allí, persiste, y el adulto que se queda, digamos, pronunciando inadecuadamente la R y la L, son dislalias que no se resolvieron, ¿sí? Hasta un adulto que no pronuncia adecuadamente, haciendo terapia podría mejorar
podría mejorar esa forma en la que pronuncia. Entonces, siempre hay oportunidad de que a través de un proceso de intervención terapéutico podamos mejorar esas dificultades. Ok, bueno, Lina, vamos a un corte y ya continuamos. No te muevas, sigue conectado con nosotros. 306 Radio, la radio siempre joven. Llegan 60 minutos de información de maternidad y crianza a 306 Radio. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por la radio siempre joven. www.306radio.com. Milk Lactancia. Encuentra las prendas más cómodas y en la moda para que disfrutes con tranquilidad tu lactancia y embarazo sin perder tu estilo. Siéntete más linda y cómoda con nuestras prendas. Encuéntranos en redes sociales como Milk Lactancia y en WhatsApp 310-266-0360. Síguenos en Instagram como SOS Mamá_piso. Desde casa podemos salvar vidas. Primeros auxilios, plan de emergencia familiar, seguridad y cuidado del recién nacido, asesoría en lactancia materna y en porteo y curso para niñez. Todo esto y mucho más encuentras en EMT Prevención y Asistencia, la empresa de los niños. Síguenos en Facebook como SOS Mamá Colombia. 306 Radio, la radio siempre joven. Bueno, continuamos en nuestro programa con el tema del día, que es el retraso en el lenguaje. Bueno, Lina nos estaba hablando hace un segundo sobre, digamos, los problemas para pronunciar ciertas letras o palabras que en la adultez también se podrían llegar a corregir, pero pues bueno, siempre buscamos es prevenir y no tener que llegar a corregir en un futuro. ¿Qué tratamientos existen para este tipo de problemas, Lina, sobre todo en niños? Bueno, las técnicas de intervención dependen precisamente del objetivo de intervención de lo que vamos a trabajar. Entonces, en el caso en el que necesitamos resolver una dificultad, una dislalia, que hemos hablado, que es esta dificultad en el que el niño adquiere el proceso fonológico respectivo para su edad, los típicos taza por casa, dato por gato. Entonces, hacemos unos procesos de intervención que implican varias actividades. Entonces, uno es la estimulación auditiva, ¿sí? Hacemos procesos en los que trabajamos a nivel sensorial oromotor, unas técnicas para ayudarle al niño a entender el posicionamiento de su lengua y de su boca para adquirir el patrón oromotor del sonido. Trabajamos con otras estrategias sensoriales, visuales, todo dentro también de la estructura de lo que es el juego, porque para un niño, digamos, estar en la terapia típica de siéntate en la mesa, digamos, no es lo adecuado. El lenguaje natural de un niño es el juego. Entonces, vinculamos estrategias del juego con estrategias particulares, que también les decimos a los papás cómo hacerlas en casa. Por ejemplo, que el niño pueda, que el papá le hable de manera adecuada, ciertos ejercicios oromotores que pueden repetir también en la casa, ¿sí? Esto en estos casos. Si hablamos, por ejemplo, de niños o niñas que tienen una dificultad del lenguaje del tipo, por ejemplo, como una disfemia, que son los niños que tienen dificultad en la fluidez del habla, entonces también hay unas técnicas específicas para trabajar sobre ese objetivo terapéutico.
Y todo depende de qué tanto apoyo en el tiempo necesite ese niño. En particular, por ejemplo, a mí no me gusta que los niños estén mucho tiempo en terapia. Digamos que la terapia no es lo natural para un niño, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando necesitamos el apoyo, entonces hacerlo de la manera más... trabajar con la familia, porque si no trabajamos con la familia, realmente el tiempo que un niño pasa en el espacio de terapia con el terapeuta no representa ni el 10% de lo que es la cotidianidad del niño. Entonces, si no trabajamos con la familia, es muy difícil ver los resultados a corto tiempo. Entonces, creo que las estrategias de intervención, si quisiera resumirlas, uno, tienen que ver con el objetivo de intervención, la dificultad del niño, y allí combinamos estrategias de tipo lingüístico, oromotor y auditivas, y por otro lado lo que sería transversal, que es la asesoría y la formación para los padres de familia. ¿Cómo afecta, digamos, esta situación a los niños cuando ya están de pronto escolarizados o cuando comparten con otros niños en diferentes actividades? ¿Cómo los afecta a ellos? Ellos ya saben de pronto, no sé, cómo compararse con el otro niño y preguntarse a ellos mismos, ¿yo por qué no puedo decir esa palabra? O él por qué lo dice diferente a mí, si de pronto cuestionarse como que él está equivocado y yo estoy bien. ¿Esto puede suceder? ¿Esto puede llegar a afectarlos a ellos en algunas situaciones? Me encanta esa pregunta porque sabes que eso depende muchísimo de la personalidad del niño y de su capacidad de resiliencia. Mira que sabes que pasa muy a menudo, que como en todos los casos, los juicios siempre vienen de afuera. Entonces el niño, él está tranquilo en su mundo muchas veces, y cuando viene a terapia yo le tengo que decir, ¿sabes por qué estamos aquí en terapia? Tengo que grabarlo. A veces no es consciente de por qué está viniendo a terapia. Hasta que nos grabamos y él se escucha su voz, es que entiende, ay, sí, tenemos que mejorar, tengo que decirlo así. Y hay otros que sí, tienen una, digamos, como una sensibilidad y pueden ser muy susceptibles a estos juicios de los niños que empiezan en esa etapa. Ay, pero es que él no habla bien, ay, pero es que, porque sí pasa. Entonces, como hay unos que no les afecta, hay otros que sí se empiezan a sentir mal, se cohíben para hablar, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros sabemos que hoy en día la inteligencia lingüística, la inteligencia afectiva, el poder expresarse es súper importante. Entonces cada vez queremos, o por lo menos uno de mis lemas es que cada vez más niños se comuniquen de manera eficiente. Cuando tú me corriges si lo llamo mal, pero cuando no hay una persona tartamuda, ¿sí? No sé si se les dice de esta forma, ¿eso también puede haber sido un retraso en el lenguaje que no se corrigió desde pequeño? Bueno, mira, te cuento en ese caso, ese es un tema que me apasiona muchísimo. Digamos que clínicamente lo llamamos como disfemia, okay. Pero como que coloquialmente sí está como la palabra, como que la gente lo reconoce más pues como por tartamudez. Uh-huh. Y es como la forma más fácil de reconocerlo. En este tema pasa algo. Todos los niños entre los 3 años y los 3 años y medio pasan por un periodo evolutivo de disfemia. Y este periodo evolutivo, que es natural en su desarrollo, ocurre porque la velocidad con la que ellos pueden pensar, digamos, es mucho más rápida que esta capacidad de coordinar los movimientos para hablar y para estructurar las oraciones. O a veces porque tienen un déficit como en la cantidad de palabras, en ese volumen de palabras que yo hablaba al inicio. Entonces no encuentran cuál es la palabra y se quedan como pensando y empiezan como el mamá, es que. Cuando las expectativas del entorno del niño exceden su capacidad, es decir, hay mucho juicio por fuera y mucha presión en eso que es evolutivo, puede empezarse a instaurar como una dificultad, ¿sí? Es decir, el niño se cohíbe a hablar, empieza a volverse mucho más ansioso al momento de hablar, y entre más ansiedad tiene un niño para hablar, más episodios de disfluencia pueden aparecer.
Lo otro es que hay niños que tienen una predisposición, digamos, hereditaria. Entonces, si tenemos en la familia papás o historias por la línea paterna de casos con disfemia, el hijo varón va a tener mucha más predisposición a tener disfemia, ¿sí? Y esto sí que va a ser una característica de su lenguaje como tal. Sí necesita terapia y necesita unas técnicas de intervención específicas para que esa disfemia disminuya, pero va a ser parte de su característica comunicativa. ¿Qué podemos hacer en casa cuando, digamos, bueno, nos estás diciendo que más o menos entre los 3 y 3 años y medio los niños empiezan como en este proceso evolutivo que tú nos estás mencionando, y entonces dice la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el que esté cerca de él, pero hable bien. Sí, exacto, pero es que hable bien, es que vea, se le pegó la lengua. Esos son los comentarios. Exactamente. Entonces, eso es lo que los llega a cohibir. Exactamente. Ok, entonces bueno, en este caso es un proceso completamente natural, es un proceso en el que él está aprendiendo, igual que digamos la pronunciación de ciertas letras, debemos corregirlas. ¿Cómo hacemos esa corrección? Pues me encanta esa pregunta. Lo natural, y como siempre yo les digo a los papás, es mira, vamos a volverle a preguntar qué fue lo que dijiste, digamos como en el caso de que dijo la palabra, la cortó o cambió un sonido por el otro. Muy bien, mira, la palabra se pronuncia y le vas a dar el modelo adecuado. Le vas a pedir ahora al niño que repita. Puedes repetir y se lo vas a pedir que repita solamente 2 veces. Si después de la segunda vez ya no lo hizo, déjalo así. Lo importante es que él te escuchó pronunciarlo adecuadamente y que entre las veces en que tú le pidas que lo haga, él va a ir asumiendo, ¿sí?, conscientemente de que ese sonido, de la manera en la que lo está produciendo, no es la adecuada. Pero si nos quedamos ahí como en el, pero dilo, no, eso cansa. Llega un momento en el que el niño dice, ya no quiero hablar, ya no lo voy a decir, tú me entiendes. Entonces no queremos eso. También podemos caer en el error entonces cuando empezamos, digamos, todo el entorno. Ay, tan lindo mi niño de mocho, como está le pechocho, hecho cachete ni minocho. A que el niño empiece como a grabarse de esa forma las pronunciaciones. Pero total, ¿por qué? Porque el que tiene el modelo comunicativo adecuado y maduro es el adulto. Y si el niño lo está escuchando así, del modelo comunicativo, pues él va a creer que es así, entonces lo va a pronunciar así, lo está recibiendo auditivamente así mismo va a intentar pronunciarlo. Ok, entonces palabras claras. Palabras claras, bien pronunciadas, es decir, sobre todo en los 3 primeros años un niño necesita conectarse con un lenguaje lindo, limpio. Yo puedo demostrar la afectividad con mi voz, con los gestos, pero sin necesidad de tener que caer en los diminutivos y en cortar las palabras. No es necesario eso para que el niño comprenda la connotación de la afectividad del lenguaje. Ok, bueno, entonces siempre hablarles claro, mostrarles los objetos, irles enseñando las cosas como son, indicándoles y pidiéndoles que las repitan sin llegar tampoco, pues digamos, a los extremos de cada 5 minutos. ¿Y esto cómo es que se llama? ¿Y esto cómo es que es? ¿Y esto cómo se pronuncia? Y dilo otra vez. Sino hacerlo algo como muy natural desde, yo creo que desde el vientre, ¿no? Totalmente, claro que sí, porque el desarrollo auditivo se da desde la gestación. Entonces un niño, el mayor estímulo que recibe durante el embarazo, bueno, son los sonidos intrauterinos y la voz de la mamá. Entonces, totalmente desde la barriguita. Ok, bueno, Lina, quiero que nos des como de pronto unos, ¿cómo se dice? Unas recomendaciones, aparte de las que ya hemos mencionado, para trabajar o bueno, ya tienen, digamos, esta condición o este retraso en el lenguaje en casa. ¿Cómo podemos reforzarlo? ¿Cómo podemos hacer para que ellos empiecen como a resolver esta situación?
¿Cómo como padres podemos ayudarlos? Bueno, una cosa que me gusta mucho decirle a los papás es primero, observa a tu hijo, observa qué le llama la atención, observa en qué se fija él. Esos son los espacios en los que puedes tener interacciones comunicativas nutridas, en las que puedes darle refuerzo del lenguaje para aprender a comunicarse, ¿sí? Otra cosa es darle tiempo que responda. Tu hijo está apenas aprendiendo, está apenas procesando los sonidos de las palabras, a asociar que esa palabra se representa en un objeto y que al decirla cumple una función comunicativa. Entonces, a lo mejor la velocidad con la que él puede responder no es la misma a la de un adulto. Entonces, démosle tiempo a que ese niño responda. A veces como adultos también estamos como muy ansiosos, ¿no? Entonces, escuchamos un silencio y queremos todo el tiempo llenar con palabras al niño. Entonces, démosle tiempo para que el niño también pueda responder. ¿Listo? Escuchémoslo cuando trata de comunicarse, prestémosle atención, juguemos con él, pero juguemos, tengamos espacios de juego con nuestros chiquis en casa como compañeros de juego. A los adultos a veces se nos olvida jugar y queremos es controlar que las cosas estén de pronto como organizadas o que el juego se dé de cierta manera, pero el juego es lo más natural y quiero decirte que hay momentos, por ejemplo, en la intervención terapéutica donde el niño por fuera en su cotidianidad no habla mucho, pero cuando estamos en el juego, wow, este niño empieza a nombrar, a decir un montón de cosas porque ese es su lenguaje natural, jugar. Otra cosa, bueno, apartándome de esto, es siempre lo que dije al principio, tener como las evaluaciones médicas, no está nunca además una evaluación de audiometría cada año. No sabemos, por ejemplo, un niño que puede haber tenido una otitis o una otitis a repetición y eso haya podido generarnos una dificultad auditiva, entonces por ese lado también. Hablarles claro y consultar con el fonoaudiólogo o el terapeuta cuando sospechemos de que algo está, digamos, que intuimos como mamás que está por fuera de lo que nosotros estamos viendo que se está dando en otros niños de manera esperada. Tú nos hablabas al inicio de que un niño al año aproximadamente debe estar repitiendo entre 10 palabras o diciendo 10 palabras aproximadamente. ¿Puedo preocuparme si mi hijo solo dice mamá, papá, teta y ya? Sí, yo me preocuparía, pero entonces empezaría a mirarlo mucho a la cara y darle esas palabras. Esta es una estrategia que uso mucho con mis papás en la terapia. Les voy a dar estas 3 estrategias. La primera es, haz un núcleo, digamos como un inventario de palabras. Entonces, bueno, al año me espero que diga 10 palabras. Entonces voy a hacer yo una lista de cuáles son esas palabras que serían más funcionales para que el niño las aprendiera. Mamá, agua, tete, ¿sí? Que sean sencillas, por supuesto. Y voy a empezar a dárselas, es decir, a repetírselas mucho, a ponerlas mucho en mi discurso cuando me dirija al bebé, ¿sí? Lo mismo si es a los 2 años, a los 2 años y medio, a los 3 años. Otra estrategia muy importante es que los niños conectan las cosas que ocurren a su alrededor escuchándonos a nosotros. Entonces, si acompañamos nuestras acciones con la palabra en la naturalidad de lo que acontece en la vida diaria, por ejemplo, si nos estamos vistiendo, en lugar de vestir al niño así muy rápido porque tenemos que irnos a la cita médica o al jardín o lo que sea, tomémonos el tiempo de decirle, mira, te estoy poniendo la camiseta, ahora te estoy poniendo el pantalón. Y en esos momentos aprovecha para hacer preguntas, ¿qué te estoy poniendo? Seguramente él te va a responder. Entonces, acompañemos las acciones cotidianas del diario vivir con nuestras palabras. Si vamos en el carro, podemos ir nombrando lo que estamos viendo alrededor. Y también, sobre todo en esos momentos de juego con tu chiqui, pon en palabras lo que él está haciendo. Entonces,
si ahora cogió el carro, entonces le dices cogiste el carro y el carro va a hacer ron y explora mucho con los sonidos, todo esto que son como onomatopeyas, los sonidos de los animales, los sonidos, sí, como el pito del carro, este tipo de cosas son predecesores para que aparezca la palabra. En esto te quería preguntar, ahora que me mencionas las onomatopeyas, ¿cómo aprende un niño a hablar? ¿Desde ahí o desde qué momento inicia el aprendizaje a hablar? Mira, un niño empieza a hablar desde antes que aparezca la primera palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño ha estado desde el momento en que salió de la panza de la mamá, de la barriguita de la mamá, aprendiendo a comunicarse. ¿Cómo se comunican en los primeros meses de nacimiento? Con el llanto. Tú que ya eres mamá sabes que ese llanto empieza a ser diferenciado para connotar si es por hambre, si es porque le duele el estomaguito o sí, por diferentes situaciones. Después el niño va evolucionando a empezar a hacer sonidos vocálicos, ¿sí? Ya después hace sílabas y ya ahora sí que aparece la palabra. Entonces, antes de que aparezca la primera palabra, hacia atrás, todo lo que son gestos, todo lo que son estos sonidos, son los predecesores para ese momento donde aparece la primera palabra. O sea que desde que un niño nace está aprendiendo el lenguaje. Sí. ¿Qué tan comunes son este tipo o encontrar trastornos del lenguaje hoy en día? Muy común, ¿sabes? Muy común. Pero hay algo súper característico, y esto me lo han preguntado muchas veces, que si es más frecuente en niños que en niñas. Entonces les digo, bueno, realmente no conozco investigaciones en ese sentido, pero sí que hay investigaciones que demuestran que la mayoría de consultas por dificultades en el desarrollo del lenguaje es más en varones que en niñas. Entonces, sí se presentan mucho consultas por dificultades en el desarrollo del lenguaje, y la mayoría son situaciones, digamos, que se resuelven fácilmente con esto que yo te digo de que las familias empiecen a darle más oportunidades de comunicación a los niños. Y ya hay otros casos donde sí el apoyo terapéutico es más largo en el tiempo porque hay condiciones de base importantes como un niño con trastorno del espectro autista, un niño con síndrome de Down o cualquier otra condición, digamos, clínica de base que afecta todo su desarrollo. Uh-huh. ¿Qué otras habilidades se pueden ver afectadas con un trastorno del lenguaje? Bueno, hablamos hace un momento de que la lectura y la escritura puede estar impactada, número 1. Número 2, a nivel de las habilidades sociales, un niño que tiene dificultades para comunicarse no va a tener tanto éxito al momento de establecer interacciones sociales que un niño que sí tiene, digamos, como un niño o niña que sí tiene, digamos, como su repertorio esperado para su edad. Sí. Entonces, esas serían como las repercusiones más importantes. Ok, bueno, Lina, muchísimas gracias. Vamos con unos tips para que tú nos colabores con estos tips para darle a los papitos, a las mamitas, a los cuidadores que están siempre acompañándonos, pues digamos para prevenir si ya está este retraso, entonces para tratarlo. Danos unos tipsitos, por favor. Vamos entonces con los tips. www.300cradio.com. Estos son nuestros tips en SOS Mamá. Bueno, entonces, Lina, regálanos por favor unos tips para prevenir y para empezar a solucionar ya los problemas de retraso del lenguaje en nuestros niños.
Bueno, tips. Entonces, les voy a dar 3 tips. Tip número 1, vamos a hablarle siempre claro y mirándole la cara a nuestro hijo. ¿Listo? Siempre vamos a darle ese modelo comunicativo de manera adecuada. Eso es lo primero para que ellos aprendan a comunicarse efectivamente. 2, aunque nos genere un poco de molestia la comparación, vamos a tener en cuenta lo que es esperado para la edad, viendo otros niños de la misma edad de mi hijo, qué cosas están haciendo que yo quisiera que mi hijo estuviera haciendo, para ir mirando cómo está ese desarrollo del lenguaje. Y si empiezo a identificar que hay varias cosas por resolver, entonces consultar con el fonoaudiólogo, ¿sí? Sí. Sea que lo hagas a través de la consulta de crecimiento y desarrollo por el pediatra o que tomes una evaluación particular. ¿Listo? Okay. Y número 3, vamos a darle, digamos, vamos a utilizar el esperar, darle tiempo de respuesta y acompañar las acciones cotidianas con mi palabra. Esos serían como mis 3 tips. Bueno, Lina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos, digamos, para saber cómo actuar con nuestros niños en estas dificultades para que no las tengan, para poder prevenir desde temprano, para poder ser como más claros con nuestros hijos también en el momento de hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos y enseñarnos también. Muchísimas gracias. Súper feliz, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a ti, Priyanka. Te invito a que sigas llegando a más familias y a más mamás con estos y muchos otros contenidos de valor. Muchísimas gracias. Te quería preguntar, ¿tú el fin de semana que viene tienes como un evento o cuéntame un poquito de esto, porfa? Bueno, sí. Sé que ustedes están en Bogotá y no pudieran acompañarme, pero si algún día quieren que vaya a Bogotá, estaría encantada de ir con mi conferencia Daniel, tómate la sopa. Daniel, tómate la sopa es el resultado de recoger durante 3 años las consultas sobre las dificultades en el proceso de alimentación de los niños y niñas. Así que en esta conferencia lo que vamos a ver cuáles son los 5 hábitos que dificultan el proceso de alimentación de los niños y niñas. Vamos a aprender también algunos consejos para iniciar adecuadamente la alimentación complementaria, que es una pregunta muy recurrente de las mamás y que es base para el desarrollo neuromotor de los niños. Y vamos a aprender también estrategias para mejorar la hora de comer en familia para que sea más agradable y más feliz. Ok, estás en Cali, entonces para todas las mamitas, papitos y cuidadores que se encuentran en Cali, bienvenidos a esta conferencia de Lina. Lina, muchísimas gracias una vez más, que tengas un excelente lunes, un abrazo. Muchísimas gracias, feliz día para todos. Gracias y gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos una vez más en SOS Mamá. Para mí es un enorme placer estar aquí todos los lunes llevándoles la información apropiada con los expertos que nos acompañan. Recuerden seguirnos en redes sociales. En Twitter estamos como @SOSmamá_. En Instagram estamos como @SOSmamacol y en Facebook como SOS Mamita Colombia. Bueno, quiero recordarles o contarles que vamos a hacer prontamente un sorteo de una prenda de Milk Lactancia para que estén súper atentas y pendientes en las redes sociales. Recuerden, la red social de Milk es @milk.lactancia y en nuestras redes sociales para que puedan participar por una prenda de Milk Lactancia. Recuerden también que nuestro programa ha sido patrocinado por EMT Prevención y Asistencia. Las redes sociales son @EMT Prevención y el WhatsApp 304-412-5585 y Milk Lactancia en redes sociales como @milk.lactancia y en el WhatsApp
310-266-0360. Muchísimas gracias una vez más y nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en www.306radio.com. La radio siempre joven. Un abrazo. Escuchas la verdadera diferencia en radio. 306 Radio, la radio siempre joven.